Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elvia Gómez Muñoz. Curso la licenciatura en Derecho en VG Campus Tuxtla. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de litigación oral. El tema de hoy es la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Dentro del proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia y la etapa de juicio constituyen momentos fundamentales para garantizar un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos. La etapa intermedia funciona como un filtro procesal entre la investigación y el juicio oral. En ella se depura el procedimiento, se delimitan los hechos controvertidos, se formulan acuerdos probatorios y se admiten o excluyen los medios de prueba que podrían desahogarse en juicio. Su finalidad es evitar debates innecesarios y asegurar que únicamente lleguen a juicio aquellas pruebas obtenidas de manera legal, pertinentes y útiles para esclarecer los hechos. Por su parte, la etapa de juicio presenta el núcleo del sistema acusatorio. Es el momento en el que, ante el tribunal de enjuiciamiento, se desahogan las pruebas bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En esta fase se confrontan las teorías del caso de la acusación y la defensa, y se determina, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad o inocencia del acusado. ¿Qué es la audiencia intermedia? La audiencia intermedia es la etapa del proceso penal que se desarrolla después de la investigación complementaria y antes del juicio oral. Su objetivo principal es depurar el proceso, definir los hechos controvertidos, ofrecer y admitir los medios de prueba, así como preparar el juicio oral. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hablamos de la audiencia intermedia desde el artículo 334 hasta el artículo 347. Elementos que integran la audiencia intermedia. Sujetos que intervienen. En la audiencia intermedia intervienen diversos sujetos procesales, entre ellos el juez de control, quien dirige la audiencia y resuelve las peticiones, el Ministerio Público encargado de la acusación, el imputado y su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Etapas de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia se divide en dos fases. Fase escrita, donde el Ministerio Público presenta el escrito de acusación y las partes ofrecen pruebas, y la fase oral, en la que se discuten y resuelven cuestiones como la depuración de hechos, la admisión o exclusión de pruebas y los acuerdos probatorios. Descubrimiento de pruebas. El descubrimiento de pruebas es la obligación que tienen las partes de darse a conocer mutuamente los medios de prueba que pretenden presentar en el juicio oral. Este principio garantiza la igualdad procesal y el derecho de defensa, ya que ninguna prueba puede ser presentada sin haber sido previamente descubierta a la contraparte. Acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios son convenios entre el Ministerio Público y la defensa para dar por acreditados ciertos hechos que se encuentran en controversia. Estos acuerdos permiten agilizar el juicio oral, ya que los hechos acordados no necesitan ser probados nuevamente ante el tribunal. Exclusión de pruebas. Durante la audiencia intermedia, el juez de control puede excluir pruebas cuando fueron obtenidas de manera ilícita, cuando son irrelevantes o impertinentes o cuando resultan repetitivas o innecesarias. La exclusión de pruebas protege los derechos fundamentales y garantiza un juicio justo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la audiencia de juicio. ¿Qué es la audiencia de juicio? Está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia desde el artículo 348 hasta el 413. La audiencia de juicio es la etapa central del proceso penal acusatorio. Se desarrolla ante el Tribunal de Enjuiciamiento y tiene como finalidad que, mediante el desahogo de pruebas en forma oral, pública y contradictoria, se determine la responsabilidad penal del acusado. En esta etapa se materializan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El tribunal escucha directamente a las partes, analiza las pruebas y, al finalizar, dicta una sentencia absolutoria o condenatoria.
Principios que rigen la audiencia de juicio. La audiencia de juicio se rige por los siguientes principios fundamentales. Publicidad. Las audiencias son públicas salvo excepciones previstas en la ley. Contradicción. Las partes pueden controvertir las pruebas y argumentos de la contraparte. Concentración. El juicio se desarrolla en el menor número de audiencias posibles. Continuidad. Las sesiones deben realizarse de manera sucesiva. Inmediación. El tribunal debe estar presente en el desahogo de todas las pruebas. Sujetos que intervienen en la audiencia de juicio. Estos intervienen, por ejemplo, el tribunal de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, según el caso. El Ministerio Público, quien sostiene la acusación. El acusado y su defensor. La víctima u ofendido y su asesor jurídico, así como también testigos, peritos e intérpretes, cuando sea necesario. Etapas de la audiencia de juicio. Número 1. Apertura de la audiencia. El Tribunal de Enjuiciamiento declara abierta la audiencia, verifica la presencia de las partes y explica las reglas que regirán el desarrollo del juicio. Número 2. Alegatos de apertura. El Ministerio Público expone de manera clara y concreta la teoría del caso, los hechos que pretenden probar y las pruebas que presentará. Posteriormente, la defensa puede realizar su alegato de apertura señalando su postura frente a la acusación y anticipando los argumentos y pruebas que ofrecerá. Número 3. Desahogo de pruebas. Es la etapa más importante del juicio. Las pruebas admitidas en la audiencia intermedia se desahogan ante el tribunal. El orden común es declaración de testigos, interrogatorio y contrainterrogatorio, desahogo de peritajes, incorporación de documentos y otros medios de prueba materiales. Durante esta fase se garantiza el derecho de contradicción, permitiendo a las partes objetar preguntas y confrontar a los testigos. Número 4. Alegatos de clausura. Una vez concluido el desahogo de pruebas, las partes formulan sus alegatos finales. El Ministerio Público expone por qué se considera acreditada la responsabilidad penal del acusado, mientras que la defensa argumenta las razones por las cuales debe dictarse sentencia absolutoria o, en su caso, una calificación jurídica distinta. Número 5. Deliberación. El Tribunal de Enjuiciamiento se retira a deliberar de manera privada. Analiza las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, valorando de manera libre y lógica cada medio probatorio. Número 6. Fallo. Concluida la deliberación, el tribunal regresa a la sala y emite el fallo, al cual puede ser absolutorio cuando no se acredita la responsabilidad penal o condenatorio cuando se demuestra más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado. Número 7. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. En caso de fallo condenatorio, se celebra una audiencia posterior para determinar la pena aplicable, la forma de cumplimiento, la reparación del daño a favor de la víctima. Finalmente, se dicta la sentencia definitiva por escrito, debidamente fundada y motivada. Vamos ahora con una pequeña conclusión sobre todo el tema que acabamos de hablar ahorita. La etapa intermedia y la etapa de juicio son pilares esenciales del proceso penal acusatorio. La primera garantiza orden, claridad y legalidad en la preparación del debate, asegurando que el juicio se centre únicamente en los hechos verdaderamente controvertidos y en pruebas válidamente obtenidas. La segunda materializa el derecho a un juicio justo, permitiendo que las partes expongan sus argumentos y que el tribunal valore directamente las pruebas antes de emitir un fallo. En conjunto, ambas etapas fortalecen el principio de debido proceso, protegen los derechos de la víctima y del imputado y consolidan un sistema de justicia penal más transparente, equilibrado y orientado a la verdad jurídica. Espero que este video haya sido de su entera comprensión. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.